pues normalmente lo llamamos GOA. Hoy vamos a, en el título de la presentación de hoy es la formación de un rayo láser, que está dirigido por Juan Rafael y Mari. Buenas tardes, este es el proyecto que tenemos y se demoró un tiempo en realizar toda la medición, entonces lo vamos a poner a funcionar mientras está la exposición en curso, y al final vamos a ver los resultados. Se va grabando en esta parte de la pantalla, se está registrando en vivo todos los datos que se van tomando y la función que se va obteniendo. Pueden estar pendientes como que si esté tomando, en cada momento esté tomando los puntos que necesita. Inicialmente lo que queremos hacer es, aquí tenemos un láser y aquí tenemos un patrón, una arjilla para generar un patrón de interferencia. Entonces queremos precisamente medir este patrón de interferencia. Lo ubicamos convenientemente en el eje Y, porque en este momento nuestro montaje de pues, la cuchilla como tal se encuentra con el movimiento en Y. Entonces este es el que vamos a estar midiendo. Vamos a ponerlo a funcionar el aparato y ya empezamos con la exposición. Velocidad 10. Y ya ahí empieza a tomar los datos. Pues este lo que muestra es lo que está mostrando, lo que está leyendo el osciloscopio, y aquí a medida que los datos se van grabando, él los va empezando a pintar en vivo, va empezando a armar una curva según los datos que le llegan. Hay que tener en cuenta que usualmente hacemos esto con unas condiciones de error más controladas, entonces la función que nos va a dar al final no va a ser la que no va a ser tan buena, pues porque tenemos diferentes fuentes de luz que están afectando, entre esas el flash de la cámara, por lo tanto es como solo para mostrar que la cosa sí graba y graba en tiempo real. ¿Pero qué hay en el eje X y en el eje Y? Entonces ya más adelante vamos a tratar precisamente el tema. Entonces empezamos, digamos que vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que tiene que ver, pues primero con un láser. El láser viene de las siglas que significan Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Esto lo que quiere decir es que la emisión de la luz en el láser se da por un fenómeno que se llama emisión estimulada. Entonces la luz del láser, además de eso, es muy buena porque tiene características que la hacen muy distinta, digamos, a la luz que tenemos nosotros en los bombillos. Entonces, por ejemplo, es luz coherente, entonces eso quiere decir que la luz puede generar patrones de interferencia. Esto pues lo varía, muestra que la luz se comporta como una onda. También suele ser muy potente, sobre todo porque tiene un punto específico del espacio a donde se le dirige toda la energía, y esto lo hace digamos viable para aplicaciones, digamos, médicas o industriales. Y además de eso, porque la luz no se dispersa tanto como, digamos, la de los bombillos, es decir, ella se queda concentrada en un punto, mientras que la luz de un bombillo normal se abre completamente llenando el espacio. Entonces aquí vamos a hablar acerca de haces gaussianos, ¿sí? Digamos que en teoría la luz de un láser se comportaría como un haz gaussiano, ¿sí? Entonces tiene estos patrones de intensidad que podemos ver aquí, que serían idealmente como una gaussiana, es decir, tanto en X como en Y aumenta según la forma de una gaussiana, siendo pues más intenso el patrón central. Entonces aquí vamos a hablar acerca de lo que nosotros hicimos, que fue un perfilador de haz, que en inglés es beam profiler. Entonces la idea es que nosotros vamos tapando lentamente el haz de luz, tomando cortes secuenciales de la luz, y después con esos cortes, con los datos de estos cortes, podemos recuperar la forma del haz. Entonces digamos, esto puede ser útil, lo usan sobre todo, digamos, en microscopía,
donde se quiere tener, digamos, una partícula encerrada en una región del espacio. Entonces, cuando se tiene la forma de las, esto nos permite saber en qué región vamos a tener confinadas las partículas que queremos medir en el microscopio. Es decir, en esta parte lo que hacen es se genera unas de Bessel, es decir, unas de Bessel es simplemente tenemos un haz normal que es una función gaussiana, la pasamos a través de un patrón que está diseñado precisamente para las condiciones del experimento que queremos hacer y luego condensamos. Esto me genera un haz de luz que tiene una característica que no se difracta mucho. Entonces yo puedo simplemente generar un anillo completo y esto podría comportarse como un corral. Yo pongo una partícula dentro que se encuentra dentro de una trampa, es como si la rodeáramos con un anillo de fuego, entonces ella no va a salir porque alrededor ya está confinada por esta trampa energética que es lo que está nombrando en este momento. Entonces aquí vamos a hablar acerca, digamos, de nuestra precisión, ¿sí? Digamos, la precisión que podemos lograr con este aparato que tenemos acá. Entonces hicimos mediciones con reloj comparador y aproximadamente cada una de las vueltas de este motor que tenemos acá, cada una de estas vueltas genera que este tornillo acá se mueva 5 micras. Entonces pues vemos que la precisión en una dimensión es de 5 micrómetros, y si lo queremos extender, de hecho lo queremos extender a 2 dimensiones para poder hacer, digamos, mediciones como la que teníamos acá graficada anteriormente. Queremos extender el perfilador a 2 dimensiones. Entonces, digamos, si lo hacemos así con este mismo método que realizamos tenemos una precisión de 25 micrómetros cuadrados. 25 micrómetros cuadrados cada uno de los píxeles, por decir así. Entonces, aquí está, digamos, la medición que hicimos con reloj comparador. Entonces, esta era una de las partes más importantes pues, después de ya tener el diseño del aparato como tal. Ahorita vamos a analizar uno por uno los componentes del aparato, pero en esta parte lo que estábamos buscando, aquí en este punto se ubica la cuchilla, y lo que estamos haciendo es, gracias a este motor, a este sistema, esto se está moviendo hacia adelante, pues hacia la izquierda y hacia la derecha en este punto. Aquí lo que hicimos fue usar un poco de precisión para medir exactamente cada paso que le damos al motor, cuánto representaba realmente en distancia. Hicimos un pequeño muestreo de toda esta parte, hicimos una parte de estadística, y bueno, esto hay que aclarar algo desde el principio, y es que este no es el proyecto final, este es como el prototipo del proyecto. Entonces con este vemos si nuestro diseño realmente funciona, y después de asegurarnos que este diseño es óptimo para lo que queremos hacer, empezamos a hacer muchos arreglos de detalles que faltan hacer, entre esos esta parte, porque lo que encontramos en estas mediciones era que no eran 5 micras exactas, eran 5 y a veces un poquito más, hay veces un poquito menos. Entonces en unos 200 pasos perdíamos 5 micras. Entonces por ahora no está tan mal, pero pues para las mediciones que estamos haciendo la precisión es correcta, pues, está dentro del rango aceptable, pero igual todavía es algo que vamos a seguir trabajando para ir mejorando. Entonces el primer montaje fue con este tornillo micrométrico que tenemos acá. Lo íbamos moviendo lentamente. Aquí pues no lo puedo mover porque estamos tomando datos. Entonces a medida que lo íbamos moviendo, entonces movíamos, tomábamos un dato, movíamos, tomábamos un dato, y así empezamos a tener unas primeras curvas con datos. Pero esa pues no era la única intención, porque desde el principio, cuando hablamos del proyecto, lo queríamos tener automatizado. Es decir, el proyecto desde que empezamos lo habíamos pensado como si el motor va a mover, y entonces así nosotros nos dedicamos al análisis de datos y no tanto a estar 3 horas moviendo el tornillo micrométrico. Ok, que tener en cuenta que este tornillito con el que estamos moviendo puede moverse de a 0.01 milímetros, y si queremos hacer pasos de 4 milímetros, pues tomar datos era algo que tomaba mucho tiempo. Por eso surgió la necesidad de este proyecto, hacer este proceso, precisamente automatizarlo, y de esta forma aumentar la efectividad en cuanto a tiempo.
Okay, entonces aquí vemos, digamos, el primer montaje que teníamos nosotros. Entonces aquí tenía el tornillo micrométrico del que les estaba hablando. Sobre este montaje, sobre este primer montaje venía la cuchilla, y entonces nosotros íbamos moviendo esto y con esto tapábamos la luz que venía de este láser hacia este que es el fotodiodo, que es el detector de la luz. Entonces ahí está el tornillo en detalle. Entonces, bueno, las secciones del proyecto son 4 esencialmente. Entonces, inicialmente cuando empezamos a hacer el diseño, tuvimos que partir el montaje en 4. Entonces, la primera parte es la parte electrónica, que precisamente viene siendo cómo controlamos el motor de pasos. La segunda, y como la parte del sensor. La segunda parte es la mecánica, que es precisamente esto, el tornillo sin fin y cómo generar precisamente el movimiento que queremos y con la precisión que necesitamos. La parte computacional, ¿cuál es? Precisamente es obtener todos los datos, qué vamos a hacer con esos datos, cómo los tratamos y cómo obtenemos la función real que necesitamos. Y también la parte automática, porque una cosa es, listo, yo tengo un montaje que me mueve un motor. Tengo un montaje que me recibe una señal. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer que estos dos jueguen de tal forma que tomo datos, muevo, y cuántos datos voy a dar, cuántos pasos voy a dar? Todo eso también tuvimos que hacer una pequeña parte y la última es el montaje óptico, la última parte de alineación y poner todos los componentes en la posición que necesitamos, que queremos. Okay, entonces, la primera pues tiene que ver con toda la parte electrónica. Sobre todo porque dijimos, pues con la mano estamos tomando datos buenos, pero nos demoramos un montón, y además de eso pues queremos mayor precisión, y si es automático pues no tenemos tanto, pues disminuimos el error, la cantidad de error humano que podamos llegar a tener. Entonces por eso escogimos motores paso a paso. ¿Sí? La idea es que el motor paso a paso con el que estamos trabajando tiene 4 bobinas, ¿sí? Entonces él va energizando cada una de las 4 bobinas, y a medida que eso pasa, entonces él empieza a moverse lentamente. Los pasos son bastante precisos, bastante estables, y a partir de ahí entonces ya podemos mover la cuchilla. De eso hablamos un poquito más en la parte mecánica. Y todo lo que tiene que ver con el motor se controla a partir de este microcontrolador Arduino que está aquí abajo. Pues no es la única funcionalidad, porque de hecho pues se utiliza bastante para todo lo que tiene que ver con tarjetas controladoras, sobre todo porque es bastante sencillo de manejar, no tiene mayor problema. Además de eso está súper dotado de ejemplos y de ayudas que permiten enseñarle a uno a escribir el código para manejar para manejar cosas con la tarjeta. Entonces la primera parte de la parte electrónica fue precisamente esta, que por ahora tenemos un protoboard y simplemente son 4, lo que funciona como 4 puentes H, y es precisamente, yo a la protoboard le doy la parte lógica, y ella empieza entonces a mover el motor. Pero la parte lógica, ¿quién se la da? La parte lógica se la da precisamente el Arduino, que está conectado con el computador. El computador recibe la orden de quiero que se mueva, y él transforma eso en la parte lógica que el Arduino como tal analiza, y le da la orden a los puentes H de empezar a mover el motor. Entonces, se ve, digamos, aquí en este circuito tenemos cada uno de estos circuitos, cada uno de estos transistores que tapan nos permite controlar una de las bobinas del motor. Entonces, a medida que esto le va pasando un impulso eléctrico, el Arduino pasa un impulso eléctrico de a vez, pasa de a parejas. Entonces pasa estos dos primero, después estos dos, los dos que siguen. ¿Por qué estamos trabajando de parejas? Simplemente es lo siguiente. Imaginemos que estos son 4 imanes, ¿no? Entonces, cada vez que energizamos uno de estos, se convierte en un imán, y hacia allá apunta pues como hacia allá va el motor como tal. Después se energiza este, y ese es el proceso que va haciendo para que vaya girando todo el motor. Ahora, ¿qué pasa? Si yo energizo 2 al tiempo, la energía este movimiento va a ser primero mucho más preciso y mucho más estable. Entonces, como estamos intentando arrastrar
una cosa con una placa encima de otra de metal, tenemos diferentes cuestiones de torque y de fricción, bueno, varias cosas. Entonces al energizar dos al mismo tiempo gastamos por un lado un poco más de energía y por lo tanto necesitamos más corriente, pero por el otro también ganamos en cuanto a la precisión y a la fuerza con la que el motor puede empezar a funcionar. Esta parte de los LEDs, estos LEDs no son necesarios en cuanto al sistema como tal, pero sí nos están diciendo cómo se está moviendo el motor. Entonces, estos LEDs se encienden cuando precisamente estoy analizando una de estas bobinas. Entonces, ahorita en este punto está solo en un estado, está energizando solo dos, pero cuando lo pongamos otra vez a correr, porque me imagino que ya terminó de hacer la medición que estaba haciendo hasta ahorita, vamos a ver cómo empieza a moverse todos estos, cómo empieza a indicarme en qué punto está el motor. Entonces, otra parte importante era todo lo que tenía que ver con la parte mecánica, es decir, teniendo nosotros el motor, cómo íbamos a hacer para acoplarlo, para que empezara a mover la cuchilla. Entonces, ahí la idea era realizar un acople. Entonces, todo el acople y todo el movimiento de la cuchilla lo realizamos en este aparato que está acá, que de hecho se realizó de esta forma para reducir la fricción entre el bloque que carga la cuchilla y la superficie sobre la que se desplaza. Entonces la historia porque usamos precisamente ese tornillo es que estamos buscando estamos también buscando economía en el proyecto como tal. Entonces este era el motor sin fin con paso más pequeño que encontramos, que precisamente entre cada rayita que vemos acá, que ese es el paso, eso mide 1 milímetro. Entonces, tenemos que nuestro motor de pasos está girando 1.8 grados por cada vez que yo le diga gire. Entonces, después nosotros, para que toda una vuelta tiene que dar 200 pasitos. Entonces, si dividimos este milímetro en 200 pasos, nos da precisamente las 5 millas de las que hemos estado hablando desde el principio. Ahora, esta placa acá adentro también tiene adentro la hélice que permite que cuando este gire, este lo arrastre. Este es otro punto que también tenemos que seguir tratando, porque este es un tornillo que conseguimos en la primera tienda de tornillos que encontramos, pero esto no es tan homogéneo como quisiéramos. Entonces hay partes en las cuales el ancho de los pasos no es la misma, no es exactamente la misma, y eso también produce entonces que los pasos que estamos dando no sean constantes, pero sí lo suficiente para los datos que estamos tomando. El segundo error que tenemos que mejorar está en la conexión entre estas dos cosas. Es decir, imagínense que esta es la hélice este es el paso del tornillo, y aquí está la hélice de la placa como tal. Entonces ella empieza a girar y este contacto empieza a hacer que esta plaquita, mi mano representa la placa grande, que es lo que empieza a hacer que se vaya moviendo hacia adelante, ¿cierto? Pero cuando yo le digo devuélvase, ella se devuelve y se demora un tiempo en volver a hacer contacto. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo para eliminar ese error es simplemente, cuando lo ponemos a devolverse, que elimine esos datos, que no toma en cuenta esos datos, porque sabemos que toma un tiempo en volver a hacerlo mover. Pero ya después que va en una sola dirección, sigue moviéndose y genera que el paso que sea más o menos continuo el ancho del paso frente con este error. Entonces, digamos, aquí venía la cuchilla, y de hecho, pues, ustedes se podrán preguntar por qué escogimos una cuchilla sabiendo que, digamos, pues, es un objeto relativamente peligroso para los estándares, pues, de óptica, donde digamos, para ver si manejan este tipo de objetos, y realmente es porque la cuchilla es muy homogénea en la punta. Entonces eso es lo que nos permite hacer los perfiles de luz de manera más precisa. Aún así, digamos, nos ha dolido un poco el proyecto, nos hemos cortado varias veces, pero es algo que con un poco más de atención se pueda solucionar. No hay nada más que hacer. Obviamente, pues nosotros también le tenemos ya como unos empaquecitos a las cuchillas cuando no las estamos usando y todo, pero en el punto de estar tomando datos esencialmente en la parte manual, cuando estábamos moviendo, en algún punto mueves rápido y te vas cortando la mano. Entonces hay que tener un poco más de cuidado con eso. Y esta que puede ser, digamos, una
una de las que más nos preocupaba al principio era sobre todo cómo vamos a hacer para acoplar la punta del motor con el tornillo. Entonces para eso está esta pieza acá, que es el acople. Si yo pudiera, digamos, en este momento quitar esta pieza acá, ustedes se darían cuenta de que este cilindro tiene una parte plana acá. Es decir, digamos, aquí viene el cilindro, ¿sí? Esta cierta parte, entonces él tiene aquí una parte plana, quizás es un poquito menos pronunciada, y es ahí donde nosotros hacemos el acople entre este de acá y el tornillo que viene así, ¿sí? Por medio de una pieza acá, de un tornillo chiquito, que esta entonces entonces este acople acá tiene, digamos, lo que en ingeniería mecánica conocen como un prisionero, porque mantiene apresada la pieza del motor. El diseño y la producción de esta pieza pues se la debemos a Luis Carlos, que es el ingeniero del departamento, y también él nos ayudó con la producción de las placas y nos ayudó un poco también del montaje y de las medidas del montaje. Entonces, la última era la parte computacional, sobre todo tenía que ver con la manera como íbamos a controlar nosotros de manera virtual todos los instrumentos que ya teníamos. Entonces para eso usamos el programa LabVIEW. Todos los archivos del programa LabVIEW, pues, o los archivos que controlan experimentos son .base, eso quiere decir instrumentos virtuales. Eso es lo que simbolizan estas siglas. Entonces lo que el programa de LabVIEW hace es que controla a través de este cable aquí. Él controla toda la parte del Arduino. El Arduino entonces controla el motor y también recibe los datos de parte del osciloscopio. Entonces la combinación de estas dos, entonces él dice, listo, si ya tomó el dato, entonces ahora proceda a leer. Si ya tomó el dato, proceda a mover el motor. Entonces después de eso guárdemelo en un archivo, escríbame sobre el documento en Excel. Entonces digamos, eso fue como con él también lo que estamos haciendo es, entonces, él lo que hace es que toma 6 datos. Al principio estamos viendo también, al principio lo que hacíamos era tomábamos 5 datos, los promediábamos y ese era el dato que saltábamos como en ese paso. Luego le decíamos, espera de un paso, el motor se movía y luego le decíamos como, espera un rato mientras se estabiliza el movimiento de la cuchilla, y luego volvía, guardaba ese dato y luego volvía, tomaba 5 datos, los promediaba, movía el motor, esperaba y luego lo guardaba, movía el motor y esperaba. Pero después de las primeras tomas de datos nos dimos cuenta que había unos picos que no entendíamos qué era lo que pasaba. Con el profesor a la conclusión que llegamos era que posiblemente el primer dato era el que estaba fallando, que tenía relación con los anteriores y no tenía relación con el paso anterior y no con el actual. Entonces también fue necesario, dentro también del programa de LabVIEW, eliminar el primer dato para que los datos fueran mucho más acorde a la curva que estamos obteniendo. Entonces aquí se ve, digamos, este es el diseño del programa LabVIEW. Aquí estaba corriendo más o menos, brevemente les cuento en qué consiste cada una de las partes. Entonces, estas dos, ¿sí?, que están aquí, son las dos que me dicen, que me preguntan en qué parte del computador tengo conectado el osciloscopio y el motor, ¿sí? Este es el tipo de microcontrolador que estoy utilizando. Este de acá me dice en qué etapa estoy, es decir, si estoy en la etapa de mover, o si estoy en la etapa de leer, o si estoy en la etapa de guardar. Estos de aquí son información que viene de aquí del osciloscopio, ¿sí? Este de aquí es la forma que traigo del osciloscopio. De hecho estos tres, ¿sí?, que son intensidad instantánea, intensidad por paso y posición por paso. Es decir, él tiene la capacidad de guardarme en qué etapa de la medición estoy. En estos de acá le podemos decir cuántos milímetros mide el haz que estoy midiendo, que tengo, y en este de acá cada cuánto tengo que dar un paso del motor
para poder, ¿qué tan corto tiene que ser el espaciado al motor? De manera que yo tenga las gráficas que enseguida les voy a mostrar. Aquí está qué tan rápido quiero que sea el motor. ¿Cómo lo quiero controlar? Esto es, digamos, porque uno puede tener, así como tiene en este caso un motor que tiene 4 bobinas, también podría tener uno que tiene 2. Este me dice en qué dirección quiero mover el motor. Este es el botón de emergencia, por si necesitamos parar la operación. Y este último acá es donde viene la gráfica. Pues arriba también me dice, después de calcular entonces, si yo quiero dar 5 pasos y cada paso da 1 milímetro, pues claramente aquí me va a decir cuánto es el número de pasos totales que voy a dar, y aquí me va a decir en el que me encuentro actualmente. Entonces, por ejemplo, ahorita lo puse otra vez a correr. En este punto tenemos 60, ¿perdón? ¿Esa gráfica de qué contra qué es? Perdón. La gráfica. Sí. Esa es la intensidad en función de la posición. Que tenemos. Aquí hay otra cosa importante, y es, al principio, bueno, nosotros sabemos que esta intensidad va variando. Y entonces en el osciloscopio tenemos una escala como tal. Al principio llegábamos a un punto en el cual la medición se salía de la escala del osciloscopio y no se autoescalaba. Entonces el osciloscopio sería, por ejemplo, en este caso el máximo valor es 0,79 voltios, ¿no? Entonces, que en algún punto la intensidad me marcara 3 voltios, se saturaba y me empezaba a marcar 0,79 de ahí en adelante. Por lo tanto, también con el profesor David logramos autoescalar cada vez que esto se saliera del rango que necesitábamos, y en esta forma pudimos obtener las gráficas ya con unas mejores gráficas. Entonces, del montaje óptico tenemos 4 cosas, ¿sí? Que son estos espejos que hay acá. Estos 2 espejos que hay aquí, sobre todo nos permiten cambiar el láser con mayor facilidad, ¿sí? Porque entonces ya no tenemos que enfocar todo el montaje, sino simplemente mirar la manera como reorganizamos el láser. Tenemos también este lente de acá, ¿sí? Esto quiere decir que lo que hace es que después de que el láser ha recorrido todo esto y está tapado allí, entonces él se ha dispersado. La idea es que nosotros necesitamos condensar la luz, porque lo único que estamos midiendo es intensidad. Entonces, para intensidad no necesitamos más que la cantidad de luz que está llegando al sensor. Tenemos también filtros, porque la luz del láser es bastante intensa, entonces necesitábamos filtrarla de manera que el aparato no se saliera del nivel, como estaba apuntando Mario, porque de todas maneras el aparato tiene un nivel máximo de medición, y a partir de ahí ya se satura y no mide más. Y también tenemos este detector, del que ya les hablé un poquito, que es el fotodiodo, que viene conectado así para medir. Entonces ahí está, pues, los espejos, el filtro, el lente, el detector. Y para esta práctica en particular usamos además una rejilla de difracción con la que podíamos medir los patrones de interferencia, que es esta que tenemos acá. Entonces ahora pasamos pues a la parte en vivo del proyecto, del montaje. En este punto dan el paso 43 y tiene que dar 60. Entonces, en este punto, como ya vimos, cuando se acaba de mover, aquí me está indicando en qué paso se encuentra en este momento. Aquí se encuentra en mover, y aquí es cuando empieza a moverse todos los LEDs. Una pregunta que surgió la vez pasada fue como, venga, pero si usted está midiendo intensidad acá, esto le está generando una luz que no es de lo que usted está midiendo. Ese movimiento de los LED no le genera precisamente error en la medición como tal, pero pues Juan muy bien decía que hay que tener en cuenta que son 2 momentos distintos. Estos LEDs se van moviendo en el punto en el que estamos moviendo la cuchilla. Cuando se está moviendo la cuchilla, la función de leer los datos no la está tomando. El sensor como tal va obteniendo esos datos y se los va indicando al osciloscopio, pero el osciloscopio se los muestra al computador, pero el computador, como se está moviendo, no va a estar leyendo. Él espera que la cosa se termine de leer, de mover, espera que se estabilice ese tiempo, y ya después de estabilizarse eso, estos LEDs ya se habrán apagado, y ahí es cuando empieza a tomar los datos como tal. Entonces, ya vamos en el paso 54,
Aquí me está indicando entonces, en este momento, está promediando, tiene un voltaje de 16.1. Aquí me está mostrando la velocidad instantánea, me la va mostrando y la va midiendo, y luego aquí me va a mostrar cuando promedie esos datos cuánto es el voltaje que está encontrando en ese punto, y aquí me está mostrando, como ya les comentábamos, en qué paso se encuentra. Aquí entonces estoy obteniendo básicamente la gráfica que nos está dando, que es la que realmente necesitamos, y pues aquí tenemos varios picos. En teoría estos picos son los del patrón de interferencia. Ahora, la gráfica no es muy bonita por lo que comentamos al principio, tenemos diferentes fuentes que nos están generando muchísimo error. Entonces, pero básicamente esta es la gráfica final. Ahora, sobre todo porque mira, está oscilando alrededor de 16 es el voltaje en el que se satura, y ahí veo que el filtro está puesto sobre la mesa y no está tapando. Iba a decir eso. Entonces ahorita no están viendo ruido porque Sí, está saturado el detector, porque se olvidaron de poner ahorita el filtro, es lo que estoy diciendo ahorita con Rafael. vamos a poner el filtro y ahora sí hacer una toma de datos un poco más. Ahí está el filtro. El filtro está en Entonces la utiliza posición el que no botón debería de estar. parado de emergencia. Entonces, sí, Exactamente. tocaba parar. Por favor, ya. ¿ya lo paraste? Entonces Entonces, ahora lo podemos poner a correr y nos va a decir dónde quiero guardar mi archivo. Guarda en archivos.csv, que son archivos de valores separados por comas. Entonces este se va a llamar, no sé, prueba. Juan, dale así. Sí, todavía hay algunas francas para medir. Creo que tenemos que cambiar la dirección, Juan. Tengo que ponerla a la derecha porque ya está muy abajo. Entonces, a derecha. Toca esperar a que salten los datos. Aquí yo cambio de izquierda. Al de este lado. A derecha. Listo. Así ponemos a correr. Y mostrar. Entonces, es lo que primero empieza a hacer es reescalar, porque ahí el voltaje que está tomando es de 1 voltio y antes lo tenía, acá lo tenía en 16. Entonces, primero reescaló, ahora sí empieza a leer los 6 datos, toma los 5 últimos y esa es la medida que queda. Entonces, vuelve a hacer el paso y empieza a generar la gráfica al final. Así con suficiente paciencia vamos a llegar al 60. Pero casi. Pero vamos a... Pero ya se está viendo cómo va graficando. Ay, parece que está perfecto. ¿Y qué esperan ver en esta curva al final de la toma? Esperemos que en algún punto otra vez empiece a subir. O sea, ahí lo que yo creo es que Sobre todo simplemente... estabilizarse, porque como son patrones de interferencia, la idea es que la luz llega como un total, es decir, la luz que ya está llegando al detector no tendría por qué desaparecer. Entonces, la idea es que esto viene siendo como si fuera una integral. Entonces, yo voy acumulando la luz acá, sí, pero la que ya tengo no la voy a perder. De manera que entonces... Estamos esperando una gráfica de este estilo, ¿no? Porque aquí en este punto es como... Esto representaría una cosa como... Entonces, el primero midió toda esta... al revés. No sé. Primero midió toda esta intensidad, que es la suma de todo esto. Luego, más adelante, entonces ya solo está midiendo este pedazo de intensidad. Más adelante, en esta parte, está sumando muy poquito. Ay, le digo al revés. Esto va al revés. De hecho, eso depende si lo están girando a la izquierda o a la derecha. Exacto, eso depende, va a ser siempre la gráfica. Depende si estoy teniendo una cantidad de luz total que me está entrando al detector o si por el contrario lo que estoy empezando a hacer es abrir para que empiece a llegar la En luz. este caso, si estamos, lo que se vería aquí ópticamente sería como tenemos este patrón y estamos moviendo la cuchilla hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tenemos acá la cuchilla. Aquí es donde tenemos nuestra cuchilla. La cuchilla ya se va a estar moviendo en esta dirección.
Entonces inicialmente el detector lo que va a ver es la intensidad, toda esta intensidad sumada. 5 minutos más. Entonces va a empezar a sumar. Después va a llegar en este punto la cuchilla. De aquí en adelante, la intensidad que va a estar sumando solo va a ser esta. Entonces no se va a representar como una foto en la gráfica, por lo tanto vamos a llegar a una parte estable. Luego cuando la cuchilla se encuentre en este punto otra vez, es cuando empieza a encontrar una parte de intensidad, que en este caso sería esta, que vuelve y me está aportando a la medida de intensidad y va a volver a crecer. Luego se estabiliza, luego va creciendo, creo que como la escalerita que estábamos viendo ahorita. Entonces, ahora lo que pasa es que en este proceso lo que estamos haciendo es tomamos la cuchilla en este punto y empezamos a moverla hacia acá. Por eso toda la gráfica nos está dando como esta, pero precisamente al revés, que es lo que se está viendo acá. Entonces, podemos asumir que en este punto es una parte en la que se está sumando muy poquita intensidad, es decir, es una parte en la que estamos encontrando un huequito en el patrón de interferencia. Y en esta caída estamos avanzando por uno de los nodos, entonces cada vez vamos quitando un poquito más de intensidad de manera progresiva. Y eso es lo que vamos a estar encontrando en nuestra gráfica. Y a partir de esa, ¿cómo reconstruyen la forma de enlace? Entonces, como esta era la integral de la luz que se tenía, entonces una vez tenemos nosotros un conjunto de puntos, lo que hacemos es simplemente restar uno menos el otro, uno menos el otro, y entonces obtenemos las gráficas. Es decir, lo que nosotros tenemos es una función de intensidad que depende de tanto de x como de y. Lo que estamos es precisamente, esta es la función que nosotros estamos encontrando final, ¿no? Estamos moviendo nuestra cuchilla, en otros casos queremos, esa es la segunda etapa del proyecto, hacer las cosas de manera simultánea, mover tanto x como y, pero en este punto, por ejemplo, ahorita solo estamos moviendo y entonces estamos encontrando esta función que va a ser como la intensidad, que va a ser la suma de todas estas intensidades que estamos barriendo. Por eso es que después de esta gráfica lo que buscamos es la derivada de la función. En este caso tenemos que derivar la función de tanto x como y para encontrar la función de intensidad como tal. Entonces, si tenemos una función gaussiana, lo que vamos a tener es esta es nuestra función gaussiana, donde este es el z que depende de nuestro x y y. Entonces, después de hacer todo el análisis del proceso de datos, vamos a encontrar precisamente esta función z cuál es. Esta gaussiana que es la que estamos buscando, asumiendo que es un láser que sea perfecto. Entonces, por ejemplo, estos fueron unos datos que se tomaron. Arriba está la gráfica. Sí. Entonces esta era la gráfica original que obteníamos, y después de hacerle el tratamiento lo que obtenemos son estos tres picos que muestran que en efecto era un patrón de interferencia. Ahora había unos mínimos donde no había luz y otros puntos máximos donde había estos patrones de interferencia. Entonces, lo que les comentaba, la segunda etapa del proyecto es, en este punto solo estamos poniendo mover una cuchilla en una dirección. Después queremos hacer un montaje que me mueva otro montaje entonces que uno me mueva en Y y que el otro montaje me mueva precisamente el montaje anterior en X, para poder tomar datos tanto en X y en Y, todo de manera automática, y así poder tener entonces una matriz con todos los valores en cada punto, qué intensidad, cuál era la intensidad que tenía en ese punto. Entonces, como les comentamos, este es un proyecto que está en evolución. Nosotros hemos identificado una cantidad de cosas a mejorar, pero igual también estamos abiertos. Si alguno de ustedes encuentra algo como, hey, ahí pueden estar encontrando una falla o pueden hacer algo de una manera mucho mejor, también estamos como abiertos a todo este tipo de sugerencias. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios o aportes. Muy bien. En esto que ustedes decían que quitaban el primer dato porque les salían unos picos todos extraños, pues ya no sé, me parece que no es bueno quitar el primer dato. O sea, ese primer dato les salía extraño por más que esperaran. O sea, porque yo creo que puede ser más bien error de la programación, de cómo están midiendo los datos.
Lo que el nosotros programa, porque hacemos- no tiene, o sea, porque si esperan un buen tiempo no tiene por qué el primero salir malo y los otros 5 salir bien. Precisamente ese era lo que, era lo que nosotros creíamos era un error dentro de la programación, que era lo que él va haciendo es, eso se llama una máquina de estados y entonces él va, hace todo el proceso y se va devolviendo. Entonces lo que creíamos era que guardaba el dato del proceso anterior y luego lo empezaba a promediar con los nuevos 5 datos. Entonces promediaba los 5 datos que sí acabo de tomar con el que tenía inicial, y ese inicial cuál era, del proceso anterior, lo cual me estaba afectando toda la gráfica. Ah, pero o sea, ustedes ya saben que el inicial sí era el proceso anterior, o se lo están imaginando. Esa era la, digamos que no es que lo estemos imaginando, solo que la experiencia nos corroboró un poquito porque las gráficas empezaron a salir mucho mejor después de hacer eso. Sí, sí. Entonces, digamos que los tres pues, dijimos que eso era lo que No, realmente y la verdad se veía que el primer dato, digamos, era 10,15. Sí. El segundo dato era 10,8, el tercero 10,81, 10,79, es decir, Sí. se veía que el primero era muy distinto de los otros. Bueno, pues sí, Pero sí, es problema de programación. sí, lo que yo les decía es que pues si van a exponer eso, mejor digan que Que tienen no lo digan. programación. Sí, que no lo digan. Sí, que no lo digan. O no lo digan. Secreto de Pues, Estado. no, digamos que lo que queríamos también ser era precisamente sumamente honestos en cuanto a todo lo que ha pasado. Precisamente qué tal que nosotros hubiéramos imaginado algo y realmente alguien llegara por dentro y dijera no, yo sé bastante de este tema y eso no es así. Entonces, en vez de Es la unión. en vez de Entonces, ocultar los ¿cuántos errores, dedos más se bien cortaron? mostrarlos, cosa que si nuestra solución no era la correcta, que alguien sí pueda tener una solución mejor, pues nos pareció más valioso en vez de Dedos cortados, ¿cuántos? sí, yo me burlaba mucho de mi compañero porque era el que se cortaba usualmente hasta que ayer me corté más feo que él, entonces también sí ha sido bastante doloroso el asunto de tomar datos, pero Cuando estaban explicando esta cosa, hubo una caja donde dijeron que esa era la que donde escribían los milímetros que tiene el haz, ¿no? Que están midiendo. está. ¿Cómo así que pueden poner los milímetros de las que están No, midiendo? eso Pues justo lo simplemente que es quieren como- O medir. sea, como un estimado del tamaño del que no me voy a pasar. Lo que pasa Pues decirle cuántos pasos hacer. exacto, eso es ¿Cuántos para y de decir dónde, los- dónde? Pero porque en principio las yo no sé qué tamaño No sé tiene. ¿Qué tanto mide? Eso es lo que voy a obtener. Exacto. Porque nosotros si le ponemos acá 1 centímetro, pues él va a estar valiendo de aquí a acá, pero todos estos datos no son. Sí, nada, listo, es en realidad perfecto. nada. Pero yo creo que la frase no es, le ponemos ahí cuánto mide el haz, porque es lo que quiero saber, sino pues le damos un rango donde donde se haga el barrido. Sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra sugerencia, comentario, pregunta? ¿Tienen alguna gráfica en donde no se vea el patrón de interferencia sino la forma gaussiana? Sí. En efecto, sí tenemos algunas. Realmente está. Esta fue alguna de las que hicimos con mediciones con mediciones manuales. Entonces, después de nosotros hacerle su respectivo tratamiento, que simplemente es ponerlo. Por el tratamiento que nosotros estamos haciendo, nos está dando ciertas funciones, pero es el que nosotros estamos haciendo. Tal vez, de nuevo, si alguien encuentra que estamos haciendo las cosas de una manera no tan efectiva, sería genial también que nos lo aportaran, pero esta es la función que en teoría estamos obteniendo, que igual toca seguir tratando para mejorarlo. Si esa era una buena toma de datos. Pues no fue de las mejores, no estábamos en la mejor racha, pero sí se alcanza a ver una gráfica que viene gaussiana sobre la intensidad. ¿Y por qué está al revés? Sí, porque empecé a tomar los datos como el anterior menos el... Pues la forma como resta también depende de la forma como medía. Entonces, digamos en este caso, Es lo distinto conveniente si no era... tomamos de aquí hacia allá o de allá hacia acá, depende entonces qué función vamos a usar para encontrar los datos. Pero precisamente tal vez Juan la puso en el sentido contrario. Listo, ahí quedó corregida, entonces ahí se alcanza a escribirla. Gracias, sí. El cerebro. Entonces, Y digamos, si en vez de hacer
pues eso que están haciendo ahí no toman como, o sea, hacen las medidas de subida, después las hacen de bajada y restan las dos gráficas, ¿no? Como mejor. De hecho es una idea que estábamos hablando ahorita. Estamos precisamente, y lo notamos bastante con el último patrón de interferencia, que la primera parte fue bastante bien, los 3 picos y el final era caótico. Entonces también estamos pensando hacer la medición en un sentido y luego cambiarlo y hacer la medición en el otro sentido para encontrar, para mejorar toda esta parte de datos. Lo otro que sentimos que era precisamente en esta partecita de datos, que inicialmente se comporta bastante bien, pero luego genera bastantes problemas. Y ya revisamos, porque antes lo que pasaba cuando habían cosas así muy extrañas era que el sensor se había saturado, pero también revisamos la intensidad de estos puntos y no respondía a ningún patrón, a ninguna parte de saturación ni algo parecido. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Una última pregunta. Si el láser no les daña, el lente que ponen antes del detector, pues del fotógrafo, ¿no les daña la forma del láser? No. Lo que pasa es que la forma de las viene acá. En esta parte es la cuchilla la que empieza a hacer el corte. Ya de aquí en adelante lo que necesitamos no es la forma de la, sino la intensidad que está pasando, la información de intensidad. Entonces por eso es que al condensarlo simplemente es coger toda la información y llevarla al punto que entre el voltaje que estamos midiendo. Pero la forma simplemente la estamos modificando hasta esta parte. Eso es lo que estamos haciendo. Una última pregunta, comentario. ¿El borde de la cuchilla nos genera otro patrón de interferencia? El borde de la cuchilla nos genera otro patrón La de difracción. interferencia. Lo importante es simplemente medir la intensidad, es decir, no importa si ya genera patrones de interferencia, pero todo esto se alcanza a reunir otra vez en el lente para llegar al detector. De hecho, esa fue, creo que fue la segunda o la tercera pregunta que hicimos cuando empezamos el proyecto. No vamos a tener Ese es problemas con después ya de la cuchilla no necesitamos la forma, sino la información de la intensidad que sale de la cuchilla. ¿Han hecho algún ajuste de esa gaussiana que me mostraron ahora? No, todavía no hemos hecho. Hasta ahorita no hemos hecho eso. Lo que también estamos pensando precisamente eso, porque en ese momento la toma de datos pareciera que fue como muchísima, o sea, no se ve tan clara la gaussiana, y en esas medidas sí fuimos como realmente cuidadosos en medir. Entonces esa forma que dio tan rara la gaussiana también puede ser un tanto la forma en la que estamos procesando esos datos que estamos obteniendo. Creo que también podemos mejorar esa forma para tener la forma un poco más bonita, y no bonita porque sea estético, sino bonita porque pues como creemos que le estamos tratando bien los datos que estamos obteniendo. Bueno, pues para terminar, los invitamos a siguiente experimento demostrativo que está dirigido por el profesor David Guzmán, que es borrador cuántico, Y que es en agosto. que va a ser en el 1 de agosto, pero no, pues, no vale la pena realizarles para que... La segunda semana después de que volvemos de... La segunda semana de clase. La segunda semana, entonces es el 8 de agosto, entonces para invitarlos al experimento. Y pues los que estén interesados en participar como miembros del grupo, los invitamos a que miren Facebook, en la página de Facebook, o que nos escriban en nuestro correo si están interesados en participar dentro del grupo. Muchas gracias. ¿Y tiene Twitter? Y los del grupo se quedan. Mario, pose ahí con el experimento para el grupo de Facebook y con Juan Rafael. Más que perfecto, sobre todo Sí, les recibí, pero me acordé hasta hoy. Ahí subí unas fotos de este experimento. Porque ahí está porque luego no me acuerdo de Era un comentario interesante.
está aquí un audífono gigante. Y el chaleco CMI. Ya me da mal. Continuamos con Andreina. ¿Y esto dónde para? ¿Para qué eso está arriba?